Buenos días, mi nombre es María Guadalupe Amani y el día de hoy vamos a analizar lo que son las preguntas 12 y 14 con lo que es el intervalo de confianza. Comencemos con la pregunta 12, que dice: ¿cuántas horas pasas sentado frente al ordenador? Acá vamos a aplicar lo que es el intervalo de confianza de media. Acá podemos observar el gráfico. Una vez habiendo resuelto, nos da que la media da a 9.76,765. Lo más mínimo que se da son de 9.309 y lo mayor es 10.222. Podemos sacar en conclusión que hay un promedio, son 9 horas las que pasan los jóvenes sentados frente al ordenador, lo que nos refiere que hay posibles problemas físicos y mentales. La pregunta 14, que dice: ¿sientes que la pandemia ha afectado tu vida social? Acá vamos a aplicar lo que es el intervalo de confianza de proporción. Acá nos muestra el gráfico de un sí y un no, y analizamos la parte del sí, los que se han visto afectados, y vemos que son de un promedio de 7.763, un mínimo de 707 y de un máximo de 0.813. Conclusiones. El promedio de los que sí se vieron afectados en cuanto a no poder llevar una vida social correctamente es de 7.3%, nos quiere decir que es más de 50%, lo que nos indica que efectivamente no se llevó a cabo la práctica de habilidades sociales adecuadamente, lo que podría traer problemas psicológicos sociales. Gracias. Mi nombre es Leslie Anco y voy a analizar las preguntas número 5 y 12. Pregunta número 5. ¿Cuántas horas al día las dedicas a estudiar y repasar contenidos aprendidos en clase? Se comparó el valor de 5 horas versus nuestra muestra. Se aplicó la prueba estadística Wilcoxon con rasgos para una muestra, una prueba no paramétrica, debido a que el p-valor obtenido de Shapiro-Wilk era menor a 0,05. Entonces, si antes se destinaba 5 horas para estudiar y repasar contenidos, ahora se destina en promedio 4 horas con 10 minutos. Hay una diferencia significativa grande. Esto puede ser debido al tiempo que demanda la realización de tareas o las dificultades relacionadas con tecnología y conectividad. Pregunta número 12. ¿Cuántas horas pasas sentado frente al ordenador? Se comparó el valor de 7 horas versus nuestra muestra. También se aplicó Wilcoxon con rasgos para una muestra. Entonces, si antes se pasaba en promedio 7 horas frente al ordenador, ahora se pasa 9 horas con 48 minutos. Quiere decir que hay una diferencia significativa grande. Es evidente que la cuarentena ha llevado a la virtualidad casi todo: la educación, la salud, el entretenimiento, entre otros. Hola, me llamo Diana Irma Quispe Laura y al inicio de la encuesta se hizo una pregunta a los encuestados acerca de su género, si eran mujeres u hombres. Y acá voy a relacionar esa pregunta con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 15, que dice: durante la última semana, de todas las veces que te has sentido presionado, ¿cuántas veces ha sido por tu familia? Vamos a ver si existe una diferencia tanto en mujeres como en hombres, si los hombres se sienten más presionados o las mujeres. Y acá en la media del número de veces nos dice que es mayor en mujeres, ya que las mujeres tienen de 2.834 y los hombres tienen de 1.905. Ya veremos si la diferencia es significativa. Acá en la prueba de Shapiro-Wilk vemos que los p-valores son menores que 0.05, significa que no poseen una distribución normal, que poseen una distribución no paramétrica, que se usa la prueba de Mann-Whitney, que acá en la prueba de Mann-Whitney el p-valor nos da de 0.002, que es menor a 0.05, y dice que sí existe una diferencia significativa. Pero ¿qué tan significativa es la diferencia? En el tamaño de efecto vemos que el rango biserial nos da una media. La diferencia no es muy grande, pero es una diferencia media. Con esto podemos concluir que las mujeres se sienten más presionadas a diferencia de los hombres, y esta presión puede llegar a surgir en las mujeres demasiado estrés, que esto afecta en la salud mental, que claramente en las clases virtuales ha sido demasiado, pero se ve mucho más en mujeres que en hombres. Muchas gracias. Buenos días, soy Stephanie Valdivia y voy a aplicar la prueba de más de 2 muestras independientes en las preguntas 13 y 15 para comprobar durante la pandemia en qué grado de educación hay más niveles de ansiedad expresados en ataques de pánico y, por otro lado, los niveles de presión familiar. Como resultado de las 2 pruebas no paramétricas, es decir, sin normalidad y con homogeneidad de varianzas, obtenemos que respecto a los resultados de la prueba 13 hay diferencia significativa en la educación superior y preuniversitaria. No obstante, en relación a los 3 grados de educación no hay diferencia significativa. Y en cuanto a la pregunta 15, tampoco, ya que el p-valor de la prueba Kruskal-Wallis es mayor a 0,5 en ambos casos. Sin embargo, también podemos concluir que en la universidad hay más probabilidades de tener ataques de pánico, 2 veces por semana aproximadamente, y en cambio en la educación secundaria es más probable
sentir presión familiar, 3 veces por semana, también aproximadamente. Buenos días, mi nombre es Carmen Yupanqui y voy a dar a conocer el proceso de la prueba que apliqué, que es de 2 muestras cuantitativas correlacionadas a la cantidad de horas dormidas antes de la pandemia y durante el periodo actual, en donde encontré que existe una diferencia significativa entre la cantidad de horas dormidas, y la diferencia es muy evidente. El promedio de horas dormidas antes de la pandemia es de 7.6 horas y el promedio actual es de 6.45, lo cual se aprecia en los cuadros. Bueno, primero se realiza la prueba de normalidad de Sapir-Whorf. Tenemos la P, el valor menor a 0.005, y se aplica Wilcoxon, en la cual se encuentra una diferencia. Una vez realizada la diferencia, se aplica el rango biserial, para lo cual se muestra el gráfico y posteriormente se puede evidenciar la diferencia significativa. Buen día, profesor. Yo soy la alumna Joana Rafaela Moscoso Castro y voy a realizar la prueba de 2 muestras relacionadas, por lo que he tomado la pregunta número 1 y la pregunta número 2, ya que en esta prueba se realiza con el antes y el después. En la pregunta número 1 voy a realizar, me pide cuántas horas solía dormir antes de la pandemia, y en la pregunta número 2 es cuántas horas duermes al día durante el periodo académico actual. Así que estas 2 preguntas son perfectas para este tipo de prueba. Acá lo he colocado en mi Excel, lo he pasado a mi JAWS. Mi pre es mi antes y mi post es mi después. Acá lo he utilizado con mi tema que es, mi muestra que va a ser Wilcoxon, ya que viene a ser menor de 0.05, y mis datos que viene a continuación. En mis descriptivos he tomado mi pre, o sea mi antes, ya que aquí estoy comparando lo que solían dormir los estudiantes, y antes se solía dormir unas 7 horas aproximadamente. En cambio, con la pandemia se suele dormir 6 o hasta incluso menos horas. En mi gráfico vemos una diferencia muy significativa. En el pre, que es el antes, alcanza casi aproximadamente un 8%, un 8, o 8 horas, no se han dicho. Y en el después de la pandemia, o dentro de la pandemia, los estudiantes duermen unas 6 horas aproximadamente, o hasta incluso menos, con la cantidad de trabajos que dejan. En mi supuesto paramétrico, mi normalidad, como les había dicho, con lo que trabajé de mi Wilcoxon, me dice que es un 0.001. Eso es menor a 0.05. En mi prueba de hipótesis, mi normalidad es 0.01, menor a 0.05, y mi rango biserial es de 0.627. Mi rango biserial o de correlación es de acá, 0.627 viene a ser mayor de 0.05. Mi conclusión es que sí existe una diferencia significativa entre las medias de quejas después de la pandemia, que a los estudiantes duermen de 6 horas y que antes de la pandemia los estudiantes regularmente dormían aproximadamente unas 8 horas. Y esto es de que sí existe una diferencia muy grande.